Doctor Juan Fernando, bienvenido a Bucaramanga. Me alegro que esté de paso por acá visitando los Santanderes. Quería preguntarle, en el contexto de la protesta social y la situación de derechos humanos en Colombia, ¿cómo ve usted la situación de derechos humanos en Colombia y cómo podemos mejorar esa situación de derechos humanos en el futuro próximo? Pues encantado de estar aquí en Bucaramanga y con ustedes. Pues mire, el manejo de la pandemia, y el manejo de la protesta social por parte del gobierno del presidente Duque no ha sido el mejor, ha sido desafortunado. Y en este tema específico de la protesta social, lo que evidenció fue una actitud del gobierno del presidente Duque autoritaria, una actitud antidemocrática, porque desde el comienzo de la protesta no se entendió que era una protesta justificada, válida, especialmente de los jóvenes de Colombia, sino empezaron a montar toda clase de teorías sobre conspiraciones, sobre intervenciones extranjeras, sobre líderes políticos, detrás de una expresión espontánea, masiva, la más grande que hayamos vivido en Colombia en muchas décadas, que se presentó a propósito de la presentación de la reforma tributaria en 28 de abril de este año. Entonces, cuando usted tiene el diagnóstico mal, cuando no respeta la protesta, pues obviamente se cometen excesos por parte de la fuerza pública y las cifras que tenemos hoy son inaceptables, son intolerables, demuestran que no hay un gobierno comprometido con la protección y el control, la protección de los derechos humanos y el control de los excesos de la fuerza pública. Es cierto que ha habido vandalismo, es cierto que hay daños, incluso es cierto que ha habido actos de terrorismo, como el incendio del Palacio de Justicia de Tuluá, pero en medio de eso, unos excesos de la policía que no son tolerables. Un paro y una protesta social que tenga como balance una cifra de muertos como las que tenemos hoy en Colombia, que varían entre 20, 25, 50, es una tragedia para el país, es intolerable y es inaceptable y es una responsabilidad del gobierno del presidente Duque. Doctor Juan Fernando, ¿cómo podemos mantener y mejorar las condiciones de los derechos humanos en Colombia para el futuro próximo en el país? Primero, en esa tarea nos ayuda mucho la comunidad internacional. Necesitamos que Naciones Unidas, la Unión Europea, el Congreso norteamericano sigan ejerciendo presión sobre el gobierno colombiano para detener los abusos, para detener los excesos, para encontrar los desaparecidos, para hacer un informe como el que estamos esperando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos independiente, que verifique exactamente qué está pasando en Colombia en materia de derechos humanos. Y segundo, un tema fundamental, necesitamos una policía aliada del ciudadano, no una policía enemiga del ciudadano. Y para eso necesitamos armar un gran acuerdo nacional sobre la policía del futuro para Colombia. Una policía desmilitarizada, una policía con compromiso con la ciudadanía, una policía que salga del Ministerio de Defensa y se pueda crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana y que cumpla estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos cuando se ejerce la protesta social en el país. Gracias, doctor. Bueno, y otro tema importante es el asunto del mercado laboral de los jóvenes y el acceso a la educación superior. ¿Cómo ves esa problemática? Eso es una tragedia hoy para el país. Jóvenes que estudian y salen y no encuentran qué hacer, o jóvenes que quieren estudiar y no pueden acceder a una educación superior, gratuita y de calidad. Y ahí tenemos que juntar una reforma al mercado laboral y una reforma a la educación. Hay muchísimas tragedias y frustraciones en Colombia, de hogares que dedican todos sus esfuerzos, se endeudan, padres que se endeudan para que sus hijos puedan estudiar y terminan y se quedan con los brazos cruzados. Tenemos que ser capaces de olvidarnos de la educación tradicional en Colombia, de que todo el mundo tiene que ser doctor, de que todo el mundo tiene que ser 5 años, hacer más énfasis en las carreras técnicas y atar el mercado laboral con la oferta educativa del país. Gracias, doctor, por su tiempo y por habernos atendido con estas opiniones tan importantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y encantado de estar aquí.